¿Por qué? Porque hay menos formas de compensar. Por eso al incidente de los volumen también una medida de la presión arterial. Y la contractilidad, en realidad, es algo que se puede medir experimentalmente, por algo que se llama delta de presión por delta de tiempo. ¿Ya? En realidad, cuando uno habla de la contractilidad, en términos clínicos, lo que habla es de la dinámica cardíaca. ¿Por qué? Porque la contractilidad es la presurización que tiene el ventrículo izquierdo en ese minuto, en ese momento. Entonces uno mejora, entonces la contractilidad sí se mide experimental. Y la contractilidad depende de muchas cosas, no solamente del volumen que tiene. Depende mucho de la frecuencia cardíaca, depende de un control neuronal y metabólico, de acción simpática, un montón de cosas. La contractilidad y el gasto cardíaco se ven determinados también por la frecuencia cardíaca. Porque si yo tengo menos tiempo de descanso, el gasto cardíaco también se cae. Si la frecuencia cardíaca está demasiado alta, no tengo tiempo de llenarme y no tengo tiempo como inyectar más. Entonces el paciente pasa en un estadio en el cual bota muy rápido la sangre, pero bota muy poca sangre. Nosotros vemos que nosotros mantenemos siempre una receta, o normalmente, a menos que uno se pegue una correa muy fuerte y los requerimientos cambien, o pacientes que estén, no sé, infectados, que tengan algún estado de comorbilidad. Entonces uno normalmente se mantiene en este plano, pero cuando empieza a aumentar demasiado al extremo la frecuencia cardíaca, se empieza a caer el gasto cardíaco, porque no tengo tiempo de estar mandando un volumen en un tiempo determinado. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos mayor aumento, como conversamos antes, de la presión de aurícula derecha, existe una resistencia que el retorno venoso puede ingresar. Cuando el retorno venoso quiere entrar y la presión de aurícula derecha es demasiado grande, la aurícula derecha le dice no puede entrar la sangre. ¿Pero por qué? Porque no puede, porque estamos llenos. Y el retorno venoso, a mayor presión de aurícula derecha empieza a caer. Y por eso por mucho tiempo la presión venosa central fue un método de monitoreo hemodinámico para ir guiando la relación con fluido. Hoy en día se sabe que no es un marcador dinámico importante, en realidad no es un marcador dinámico, más lo que dice es un signo mare, dice stop, para cuando no poner más fluido y pensar que si la presión arterial está baja y la presión de aurícula derecha está alta, yo lo que tengo que hacer es no seguir mojándolo y agregar un vasopresor, una droga vasoactiva, para que cualquier otra cosa. ¿Ya? La presión de aurícula derecha necesita al menos una diferencia, o el retorno venoso en realidad, necesita al menos una diferencia de unos 5 milímetros de mercurio con la presión de aurícula derecha para que no sea difícil ingresar. Y con eso yo puedo asegurar que ingrese, que entre la sangre por aquí. Y ahí nosotros tenemos ciertas ayudas, SPMS, hay un ayudante que se llama presión media de hiene sistémico. Presión media de hiene sistémico. Que es un control que se genera, que es como cuando un auto queda descompuesto en la calle y la gente ayuda a empujarlo. Básicamente es eso. ¿Cómo mejora la presión media de hiene sistémico? La presión media de hiene sistémico es un determinante que ayuda al retorno venoso a subir más o subir mejor para ganarle a la presión de la aurícula derecha y poder entrar al corazón. ¿Ya? Y esto tiene que ver con algo que se llama volumen estresado y volumen no estresado. El volumen estresado, nosotros cuando tenemos un flujo laminar, normalmente en el centro de ese vaso sanguíneo, el volumen va moviéndose y en general es bastante más lento hacia los extremos, hacia las orillas. ¿Ya? El volumen que se va moviendo de mayor manera se llama volumen estresado. Y el que va más quieto se va a llamar volumen no estresado. Y las dos formas que yo tengo de mejorar la presión media de hiene sistémico estresando ese volumen es dando una carga de fluido, porque está todo quieto, tranquilo, o como debería estar, y con mi carga de fluido yo termino revolviendo todo y genero más estrés en ese vaso sanguíneo, o agregando, por ejemplo, una droga vasopresora que lo que haga es estrujar ese vaso sanguíneo, lo apriete y cambie la proporción entre el volumen estresado y el no estresado. Si yo cambio la proporción, si yo estoy acostumbrado a este vaso sanguíneo, yo le cambio y tengo volumen estresado, volumen no estresado, y le cambio la proporción, lo que voy a hacer
es que va a haber más volumen estresado. ¿Por qué? Porque al momento de ser así, la sangre tiene que avanzar. ¿Sí? Es como un ordeño, básicamente. Entonces le das con el truje, digamos, al vaso sanguíneo, aumentar un poco el tono del vaso sanguíneo. Esas son las dos mejores, o sea, son las dos formas de estresar el volumen: mejorar la presión media de llene sistémico, mejorar el retorno venoso, ganarle la aurícula derecha, mejorar la precarga y mejorar el gasto cardíaco. Entonces los factores que van a determinar el retorno venoso son los factores arriba abajo y los factores arriba arriba. La reacción de la aurícula derecha, ¿por qué? Porque va a ser contraria. Y la arriba de arriba van a ser las que mejoren la presión media de llene sistémico y que ayuden al retorno venoso a entrar al corazón. Y nosotros también tenemos una resistencia al retorno venoso que tiene que ver con el tono de las venas principales, que también tiene cierta determinancia. Pero en sí, la mejor forma de mejorar la precarga, el gasto cardíaco, perdón, la mejor forma de mejorar el gasto cardíaco es hacer mejorar la precarga. Y la forma de mejorar la precarga es dar una carga de volumen. Y esa es la gracia de eso. Si yo doy una carga de volumen a un paciente que obviamente ni siquiera es hablar de ser respondedor, a un paciente que lo necesite, que se vea beneficiado con eso, porque un paciente puede estar relativamente seco, relativamente, pero a lo mejor el trato no está, a lo mejor el tiempo lleno capilar no está mal, a lo mejor el paciente no se encuentra frío, a lo mejor el estado de conciencia no está mal. Realmente yo me voy a jugar la carta de estar mandándole más fluido si es que realmente no lo necesita. Probablemente más de algunos de nosotros no está en su estado volémico normal. Anoche. Pero no por eso estamos hiperlactatémicos, ¿no es cierto? No por eso, no sé, la saturación venosa central está baja. No por eso los pacientes estamos hipotensos o hipertensos por intentos de mecanismos de compensación. Entonces, en realidad, más allá de ser respondedor, porque como dijimos, la gran mayoría siempre inicialmente van a ser respondedores, más allá de eso es que lo necesitan, que se vean beneficiados por lo que yo voy a hacer. Existe un control autonómico también, y normalmente, y nosotros nos damos cuenta, dependiendo de los mecanismos que tengan. Por ejemplo, aquí hay pacientes con anestesia espiral. Esos pacientes van a tener caída. ¿Por qué? Porque no van a tener menos mecanismos de compensación, simplemente porque obviamente tienen anestesia espiral. Y los pacientes que tienen estimulación simpática alta tienen respuestas bastante más altas también. El control neurohormonal es bastante importante y la primera reacción de esto es simpático adrenal. Lo más temprano que se hace es. ¿Cuál es el gasto cardíaco normal? Con estos humanos, pero lo que se dan cuenta es que empezaron a medir el gasto cardíaco de la gente y dependiendo de la edad, los gastos cardíacos eran distintos. Obviamente, si ustedes piensan a cierta edad, probablemente más jóvenes los gastos cardíacos son más altos por procesos metabólicos, porque dijimos que el gasto cardíaco depende de un control metabólico, depende también de la frecuencia cardíaca, depende de un control neurohormonal. Entonces hay un montón de determinantes del gasto cardíaco. ¿Y qué es lo que se llega como conclusión? Es que no existe un gasto cardíaco normal. Mi gasto cardíaco durmiendo va a ser distinto al gasto cardíaco que yo voy a tener haciendo ejercicio o ahora conversando con ustedes. No existe un gasto cardíaco normal. Eso de los 100, 200 mil no existe bien, o sea, se determina así, pero no existe un gasto cardíaco normal, sino que el adecuado para el momento metabólico del paciente. El paciente que hace una fiebre, por ejemplo, hoy día está absolutamente sano, y mañana se agarra una infección y hace una fiebre, normalmente van a tener por eventos metabólicos, ¿no es cierto? Ese paciente va a tener un evento metabólico más importante, va a estar con probablemente una cadena inflamatoria liberada, va a tener eventos de vasodilatación, me va a costar menos sacar la sangre, va a salir más flujo, la frecuencia cardíaca también probablemente esté más alta y ese paciente va a tener un gasto cardíaco más alto. Y hace una semana atrás, cuando estaba sano, ese paciente tenía un gasto cardíaco totalmente distinto. Normalmente los pacientes que tienen eventos inflamatorios tienen gastos cardíacos altos por los eventos de vasodilatación y por el metabolismo cerebral. Pero no quiere decir que el paciente tenga un gasto cardíaco que esté, o sea, obviamente está alterado, pero no quiere decir que sea un gasto cardíaco erróneo. Es el correcto para el momento metabólico del paciente.
Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de las condiciones fisiológicas que no se han expresado, el corazón no es el responsable del gasto cardíaco. El gasto cardíaco casi exclusivamente depende de la pericardia, que es lo que conversamos. Y la precarga va a depender del retorno venoso. Porque si mi retorno venoso no es bueno, es decir, por ejemplo, la presión de la aurícula derecha no le permite al retorno venoso ingresar al corazón, la precarga se me cae. Y el retorno venoso también depende de las otras cosas que estábamos diciendo, de la presión media que tiene el sistémico, de poder cambiar o de mantener un volumen estresado que me ayude a mejorar el retorno venoso, me genera la diferencia que yo voy a tener entre el retorno venoso y presión auricular derecha, y el paciente puede tener mejor plegado y con eso mejorar el gasto cardíaco. Eso por ahora. ¿Tienen dudas? ¿Alguien? Este es el seminario de reanimación que estamos desde la ciudad de Pereira transmitiendo para todos nuestros amigos en Latinoamérica. Vamos a mejorar el audio, vamos a acercarnos un poco y ustedes por favor compartan y díganos desde dónde nos están viendo. Sí, puede ser. Bien, ¿qué tal? Bueno, mientras organizan acá, ya volvemos. Con ustedes no se vayan, que va a continuar el seminario. Bien, acabamos de llegar. ¿Ah? Ay, un trancón. Trancón bonito. Hola, ¿cómo estás, doctor? Bien. Un trancón especial. ¿Cómo se llama? Este es el seminario de reanimación cardiopulmonar que se edita en la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy es la parte teórica, mañana la parte práctica. Ustedes pendientes de nuestra transmisión, no se vayan a perder ni un solo momento. Ahora sí. Lo bueno es que tiene buena ventilación. Lo bueno es que tiene buena ventilación.
sí, ventilador de... Entonces, para cerrar la idea, porque era idea de oxigenación, pero siento yo que es mejor que cerramos la idea. Además hay cosas que son un poco repetitivas, pero es porque son al final importantes. Entonces vamos a hablar de manejo fluido en el paciente crítico. ¿Ya? Entonces, en general todos los pacientes tienen un estado de emergencia. Independiente si es una infección, un trauma, lo que sea, el paciente va a estar en estado de emergencia de equilibrio y va a recibir un insulto. En este caso el insulto, ¿qué es? El insulto es un atropello y se produce una depilación que puede ser tan grande como que un paciente se muere exsanguinado, ¿cierto? Tratando de entrar a cirugía para poder tapar un vaso sanguíneo que está sangrando. Entonces, si nosotros pensamos, lo que hemos dicho antes, es que el sistema cardiovascular lo que trata es de mantener la oxigenación y perfusión, normalmente. ¿Ya? El corazón, si nosotros pensamos desde el punto de vista hidráulico, que hace lo perfusivo, a lo que más va a responder, lo que más nos va a importar en este sentido es el cronotomismo y el volumen. Es decir, su frecuencia cardíaca y su contractividad o su dinámica cardíaca. Rápidamente el corazón responde a algo que se llama ley del todo nada, independiente del estímulo. Si es que pasa un umbral determinado, la respuesta va a ser prácticamente igual. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un estímulo de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, pero al pasar ya en un umbral de estimulación, la respuesta es prácticamente la misma. ¿Ya? Y si nosotros pensamos dentro de la dinámica cardíaca, es que al momento de cerrarse las válvulas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la contracción y por gradiente de presión esto le gana a la salida de la arteria aorta y la arteria pulmonar y la sangre sale, eyectada. Como por gradiente de presión, porque como las presiones se pierden, porque ya no tengo el líquido, digamos, que me estaba generando una presión determinada en la cavidad, esto se cierra, esto queda quieto y las presiones de las aurículas se vuelven más grandes porque se empiezan a llenar, es un retorno venoso, ¿no es cierto?, pulmonar y sistémico, a través de la cava caudal y de la vena pulmonar, y la presión dentro de las aurículas lo que hace es que tensan la fuerza que ejercen, ¿no es cierto?, las válvulas, porque la presión pasa primero por llenado pasivo y luego por llenado activo al momento de generarse la sístole auricular. Eso es el ciclo prácticamente. Y comenzamos todo con lo mismo. Si nosotros pensamos, nosotros tenemos una circulación que es mayor y menor. Y muchas veces la gente piensa que la circulación mayor y menor puede ser arterial o venosa. En realidad la circulación mayor va a ser la que sea sistémica, la que tenga que ver con la circulación sistémica, y la circulación menor es la que tenga que ver con la circulación que va y vuelve desde los pulmones. ¿Ya? Esto ya lo mismo, si es que nosotros pensamos y funcionamos el principio de Frank y Starling, nosotros tenemos el principio de Frank-Starling, ¿no es cierto?, que dice que a un mayor volumen, por ejemplo en el ventrículo izquierdo, yo voy a tener una mayor presión intraventricular y voy a tener una mayor presión eyectiva, digamos, por la fuerza elástica que tenemos en el corazón. Esto lo vamos a hacer rápido. Nuevamente los determinantes del gasto cardíaco, precarga, poscarga, contractividad, la frecuencia cardíaca obviamente también, ya que estas tres corresponden al concepto de lo que es el débito sistólico, ¿verdad? Entonces el débito sistólico, en conjunto con la frecuencia cardíaca, van a determinar o constituir el gasto cardíaco. Y esto va a ser lo que yo voy a decir volumen, y a esto me voy a referir cuando llegue a minuto. Y por eso el gasto cardíaco volumen minuto. Los mismos efectos de la poscarga, si me cuesta mucho sacar la sangre, voy a sacar menos flujo, menos cantidad, pero más fuerte. Entonces el gasto cardíaco se me va a caer en proceso en que la poscarga esté demasiado aumentada. La contractilidad de nuevo, ¿cierto?, depende del control neuropulmonar, metabólico y frecuencia cardíaca. Esto ya es un poco repetitivo. El retorno venoso va a depender, como dijimos en la clase anterior, de la presión de la aurícula derecha. Y saber determinado eso. ¿Por qué? Porque si no tienen esta diferencia más o menos de 5 milímetros de mercurio, al retorno venoso le va a costar más poder entrar al corazón, la aurícula derecha le va a decir usted no puede entrar, y el retorno venoso no va a poder mejorar el gasto cardíaco. No se mejora la recarga y no se mejora el gasto cardíaco. Entonces nosotros tenemos
circulación, acá está la velocidad. La forma que nosotros tenemos de mejorar ese retorno venoso es esto. Nosotros tenemos un volumen no estresado, que corresponde a harta cantidad de nuestra unidad sanguínea, y un volumen estresado que es el que se va moviendo. Si nosotros lo pensamos, y esto fuera el vaso sanguíneo, en realidad el volumen estresado está con las orillitas, el no estresado. Y el estresado pequeñamente va hacia el medio, y es el que va avanzando. Entonces, para poder estresar más el volumen, lo que yo les dije es que podemos hacer dos cosas. O lo granulamos y le ponemos una carga al fluido, y lo que va a hacer es que lo que estaba quieto se va a empezar a revolver y a mover, y se va a empezar a estresar. O este vaso sanguíneo lo volvemos más pequeño, es decir, por ejemplo, le ponemos una epinefrina y cambiamos la proporción de este volumen. Y el volumen no estresado se va a tener que estresar porque va a haber menos espacio para poder estar tranquilo, y se va a hacer una especie de estruje y va a avanzar más la sangre, mejorando el retorno venoso a través de una mejoría de la presión media de llene sistémico. Se mejora la precarga poniendo el precarga. Eso es básicamente. Lo que hacemos nosotros es cambiar las proporciones o dar volumen para que pueda volver al corazón y pueda salir más, y esto se vuelve un círculo dinámico. Entonces, dentro del mismo monitoraje invasivo, en realidad lo que nosotros nos tenemos que fijar es en los criterios de perfusión clínica. Y esto me va a determinar si le doy el volumen o no le doy el volumen a un paciente. El score de moteado es algo que se ve, yo lo vi en el diplomado, me pareció bien interesante porque muchas veces cuando uno ve pacientes que están mal, hay veces que uno ve que tienen cierto hematoma y que uno muchas veces no puede determinar por qué son. Y lo que ocurre es que encontraron que la gente que llegaba a los servicios de urgencia normalmente llegaba mal, llegaba con moretones, con hematomas en las rodillas. Empezaron a darse cuenta que la gente que tenía los hematomas de manera más extensa se presentaba de manera peor o tenía más criterios de hipoperfusión. Entonces empezaron a hacer un score y también lo ocupan hoy en día como un criterio de hipoperfusión. Y es lógico, si yo tengo, por ejemplo, vasoconstricción periférica, muy probablemente puedo llegar a generar esto. Ya. En animales, en general, mirar la rodilla hay muy poca carne, así que es complejo, pero uno podría perfectamente mirar el abdomen. Hay pacientes que de repente se le hacen hematoma en el abdomen y uno dice, ¿pero por qué? O sea, los electrodos, de repente uno dice, después dice, no, porque le pusimos el electrodo acá, o sea, en la zona axilar, en inglés. Y a veces ni siquiera tiene que ser por eso, no podría fijarse en eso. Esto es bien interesante porque emboga tanto el tema de la perfusión clínica. Porque, bueno, el doctor Hernández fue profesor mío en el diplomado, en el Journal of Critical Care. Y si ustedes se dan cuenta, este estudio lo que muestra es que a la gente se le empezaron a medir criterios de perfusión, invasivos y no invasivos. Saturación venosa central, por ejemplo, tiempo de higiene capilar, diferencia de temperatura, los de CO2, lactato. Y a las personas se le empezaron a medir todas estas cosas, en los tiempos 0, 2, 6, 24. Y lo que se ve es que esto es normal. Es que en el tiempo 0, por ejemplo, la gente tenía, muchas personas tenían saturaciones venosas centrales normales, pero ya estaban presentando criterios de perfusión clínica alterados. Entonces, ¿qué se puede entender de esto? Es que los criterios de perfusión clínica hoy en día ya se ve que son criterios de perfusión más tempranos incluso que los criterios metabólicos. Entonces, por eso hoy en día la tendencia es toque al paciente. Fíjese, el examen clínico es importante, vea cómo está, piensa en el estado de conciencia, orina o no orina, cómo está la frecuencia cardíaca, tiene pulso o no tiene pulso, que también es siempre hay discordancia en la opinión sobre eso. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Hay un montón de cosas que la gente se puede fijar. ¿Cómo está el lactato? El lactato en sí no está en invasivo, es un pinchazo y saber cuánto tiene. Yo tengo una pregunta. La toma del lactato, ¿tú qué la recomiendas? Idealmente lo más central que se pueda. Tubular, arteria femoral, vena femoral.
Lo ideal es que sea una vena o arteria de calibre más o menos. Por ejemplo, arteria femoral, si después comprimiría, o yugular puede ser perfectamente. Perfectamente. Nosotros podemos tener curaciones de mucosas distintas. Eso va a depender muchas veces del estado metabólico del paciente o de que vaya presentando. Con eso está de acuerdo. El tiempo de higiene capilar, ¿de qué nos habla? Por ejemplo, lo que estamos conversando antes, del tono vasomotor. Un paciente que tenga un tiempo de higiene capilar prolongado, probablemente va a tener una mucosa que esté fría y esté pálida. ¿Sí? Un paciente que tenga un tiempo de higiene capilar disminuido, probablemente tenga una mucosa caliente y congestiva. ¿Sí? Y muchas veces, si nosotros pensamos, hay distintas causas de todo esto. Muchas veces el fluido no es la solución de todos los problemas. Aunque normalmente uno lo primero que hace, en general, es dar cargas de fluido. Porque como les decía otra vez, hace un rato, la gran mayoría de los pacientes inicialmente igual siempre son responder. Lo que hay que ver es si que se ven beneficiados con esto. Los deltas de temperatura. Los deltas de temperatura también son importantes. De manera clínica uno puede tocar apendicularmente al paciente, tocarle la ingle y sentir 6 más de 4 grados, 6 más de 4 grados de diferencia entre una zona y otra, se va a sentir con la mano. Y lo que me dice es que probablemente ese paciente tenga la necesidad de fluido. Y de ahí yo tengo que ver si que mi paciente lo va a necesitar, o sea, va a verse beneficiado o no. Y de manera objetiva, idealmente yo podría medir temperatura interdigital y lo más central posible, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente de anestesia, porque es un modelo importante. La presencia del pulso. ¿Ya? Normalmente, a nosotros nos dicen que, bueno, siempre es más importante tener pulso que no tener pulso, sobre todo si es una relación femoral o lo que sea. Siempre es importante, ¿ya? Y las determinantes que van a hacer esto lo vasomotor, ¿no es cierto? Le ponemos sistólico. Pero en realidad lo que uno mide, cuando mide el pulso, es una diferencia de pulso entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Eso es lo que hace, el delta de ellas dos, es lo que hace que yo llegue a sentir mejor o peor el pulso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Nos vamos a quedar tranquilos cuando un paciente tenga realmente pulso? No, no necesariamente. Hay gente que dice que cuando un paciente tiene pulso metatarsiano positivo, al menos, con eso ya yo me empiezo a quedar tranquilo porque al menos tiene 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Mucha gente dice 70, y eso no es verdad. El hecho de tener pulso metatarsiano no asegura tener una presión arterial determinada. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, nuevamente lo digo, cuando nosotros sentimos el pulso, lo que sentimos es una diferencia. ¿Ya? Es una diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Y aquí están los dos ejemplos. Este paciente está normotenso y tiene un diferencial de pulso de 20 milímetros de mercurio. Y este paciente está absolutamente hipotenso, por donde quiera mirarlo, y tiene una presión de pulso mayor que la del paciente que está normotenso. Y probablemente a este paciente se le sienta mejor el pulso que a este. Porque el delta que tiene, la diferencia que hay entre ellos dos, es mayor. Yo necesito más o menos 20 milímetros de mercurio de diferencia para poder sentir el pulso. Entonces probablemente yo a él puedo tocar y puedo decir, ah, tiene pulso metatarsiano, perfecto, estamos súper bien. Y no necesariamente tiene que estar bien. Entonces hay que empezar a sanarse un poquito la cabeza, que la presencia del pulso asegura la presión arterial y lo que hay que hacer es empezar a tomar la presión arterial, objetivizar, cuantificar por este mismo ejemplo. Porque cuando les dicen que se asegura un cierto grado de presión arterial sistólica con un pulso de retracción positivo, lo que están haciendo es ignorar esta situación. Eso puede ocurrir porque Es tan malo esa diferencia, ¿no? El pulso tan, digamos así, la diferencia de pulso tan marcada. Yo tengo con una diferencia más o menos de 20 milímetros de mercurio, yo siento el pulso. Y este paciente tiene una diferencia de 20
y este paciente tiene una diferencia de 50. ¿En cuál de los dos debería sentirse mejor, digamos? En el de 50. Pero ¿cuál de los dos está hipotenso? El de 50. Entonces, el hecho de que yo le sienta en el pulso no me asegura que esté normotenso. A eso me refiero. Sino porque en medicina humana, por ejemplo, le dan tanta importancia a la diferencia de presiones y dicen que cuando hay mucha diferencia es más dañino para la carga de, o sea, para el sistema cardiopulmonar. La presión de evasión. Sí, Normalmente la que se va a caer más puede llegar a ser la diastólica. Sí, eso puede hablar de procesos de vasodilatación. Así lo podemos ver. Esto es un estudio ya un poquito más antiguo, pero año 2016. Y lo que hacen es, bueno, trataron un poquito esa situación y trataron de ver por cateterización, o sea, tener vacío, empezaron a ver y categorizar la presencia del pulso, de que se sentía fuerte, ausente o moderado. Y lo que encontraron, más o menos, fue una concordancia entre que cuando los pacientes se sentían fuertes del pulso, tenían más o menos 135 presión arterial sistólica. ¿Ya? En un estudio de 102 gatos. Y que cuando los pacientes no se sentían, la tenían bajo 75. Un estudio de 102 gatos, siento yo que igual a lo que invita es más a empezar a tratar de tomar la presión arterial a los gatos más que cualquier otra cosa. Porque el gato en sí es complejo para tomar la presión arterial. Y más cuando llega en el sentido de urgencia o no urgencia. Dentro del electrocardiograma lo mide la performance mecánica. No es hidráulico, es algo eléctrico. Yo siempre le digo a la gente que al final el sistema cardiovascular igual termina siendo casi como un auto. La parte eléctrica no tiene por qué ir con la mecánica. Uno puede tener el auto apagado sin estar con el motor andando, pero simplemente por contacto no puede prender la radio. Lo que quiere decir es que el sistema hidráulico, ¿no es cierto?, está apagado, pero la radio funciona, el sistema eléctrico está funcionando. Acá es lo mismo. Hay pacientes que pueden tener hemodinamia estable, teniendo arritmias, hemodinamia inestable, teniendo arritmias, o pacientes que teniendo ritmos sinusales normales, necesariamente no van a tener un sistema hemodinámico estable. Un paciente puede estar hipotenso, hiperlactatémico, por perfundido, con un mal estado de conciencia, frío, tiempo de capilar aumentado, pálido, oligúrico. El paciente puede tener un ritmo sinusal normal. Perfectamente puede llegar, o sea, por generar, por proceso de coaching y todo eso, puede llegar a tener, no sé, cierta predisposición a tener alguna arritmia. Pero un paciente puede llegar a tener un ritmo sinusal normal, teniendo todo lo que sea hidráulico por el piso. Entonces no hablan de la mano siempre. Entonces por eso pasa que uno de repente tiene un paciente con estado de ECG, el paciente tenía 120 cardíaca, y de 120 pasó a 80, y de 80 pasó a 15, y de 15 pasó a 0 y se murió. Y uno me dice, pero si estaba todo bien. Sí, pero estaba todo bien eléctricamente. Yo mecánicamente no sé cómo está. Porque, por ejemplo, a ese paciente, si lo hubiese tenido puesto un oxímetro de pulso, hubiese sabido que cada onda normal, cada ritmo sinusal normal que presentaba ese paciente, me generaba un pulso, lo cual me da una concordancia entre lo eléctrico y lo mecánico. Y muy probablemente a base de alguna persona lo ha pasado. A todos lo ha pasado. 100, 80, 10, 0. Y uno dice, pero si estaba todo bien. Sí, estaba todo bien. Se murió. Hay un ritmo que se llama actividad eléctrica sin pulso, o disociación electromecánica, en el cual, eso es que se hace, si queda su brazo hacia la derecha. Bueno, el corazón está totalmente parado. El paciente tiene el ritmo sinusal. Ahí es de 25, pero en algún momento este paciente puede haber tenido 60. Y si el paciente pesa 40 kilos y está acostado y tiene 60 de frecuencia cardíaca, ¿me voy a preocupar? O a lo mejor en algún momento estuvo en 80. Y de ese 80 pasó al 0, ¿no es cierto? Y el paciente se murió. Y ahí el corazón estaba en la sistolía, pero el ritmo sinusal sería normal. Y eso es una disociación, una separación entre la actividad eléctrica y la mecánica. El paciente tiene actividad eléctrica, pero la mecánica está absolutamente muerta. Dentro de también la oximetría de pulso, ¿no es cierto? Y
el quinto signo vital. Así que el pulso es concordancia, ¿no es cierto?, con lo eléctrico incluso. Podemos ver que entrega incluso una frecuencia de pulso y frecuencia cardíaca, nos entrega una curva de ritmografía, nos entrega la saturación. O sea, bastante bueno. Poco invasivo, es una pinza que se le pone en la lengua, en el labio. O en algún tipo de glucosa, ¿cierto? Vulvar, percusión. La oreja, yo en realidad tengo una mala experiencia con ponerlo en la oreja, normalmente a mí no me mide. Que en general lo más adecuado debería ser la lengua, si el paciente lo permitiera. El labio. Nosotros podemos sacar a través de esto. Esto probablemente lo vamos a ver, o sea, la relación de la SAFI probablemente la vamos a conversar en 3 o 4 charlas. ¿Por qué? Porque a pesar de ser repetitivo, por el hecho de ser importante, es lo que quede grabado. ¿Ya? Entonces nosotros podemos sacar, si yo por ejemplo no tengo un gas en sangre, nosotros podemos sacar una relación entre la saturación de oxígeno y la FiO2, más adelante les voy a explicar por qué. Y yo voy a obtener un valor de eso, lo vamos a ver después, y yo puedo catalogar el compromiso pulmonar que tiene ese paciente. Insisto, lo vamos a ver después. La presión arterial, absolutamente importante. ¿Cómo? No, aquí te lo voy a escribir. Por eso, para la presión arterial, entonces, ¿qué va a hacer? Una relación entre el flujo y la resistencia. ¿Y qué significa la relación entre el flujo y la resistencia? El concepto de flujo, ¿qué va a ser biológicamente, o por lo menos en un paciente orgánico? Va a ser el gasto cardíaco. Y la resistencia va a ser la resistencia vascular sistémica. Entonces, el concepto de presión va a ser el flujo, que sería determinado por el gasto cardíaco, y la resistencia, que es la resistencia vascular sistémica. ¿Ya? El gasto cardíaco dijimos que iba a estar determinado entonces por la frecuencia cardíaca y por el débito sistólico. Y ya dijimos que el débito sistólico dependía de cuánto me llegaba, cómo contraía al llegarme a esa cantidad de volumen y cuánto me costaba sacar esa sangre. ¿Cómo la mido? La directa la vamos a ver después. Doppler palpatoria ciclométrica. En general, nosotros, la palpatoria es prácticamente como un Doppler, pero tu dedo es el Doppler. En el práctico lo podemos hacer. En la clínica, el anestesista de la clínica, nosotros hicimos un estudio sobre eso y en realidad tenía diferencias de 5 o 10 milímetros de mercurio de diferencia en relación a la que sería por cateterización invasiva. O sea, en sí no es tanto, no es malo. De hecho, también nos pasó una vez que él estaba, me dice, la mide y dice, no sé, 132 latigas, o 130, no sé si. Y mirábamos la invasiva, porque hizo el estudio para ver cuánto era la concordancia. Y él tenía 100, me dice 130 y en la invasiva era 134, 133. O sea, en realidad sí genera una buena precisión, digamos, de presión arterial sistólica. Útil, barata. Entonces la presión arterial sistólica, ¿qué es? Va a ser la máxima, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar la sístole, la diastólica va a ser la mínima, ¿no es cierto? Y la presión arterial media no es una sistólica más diastólica partido por 2. Normalmente cuando uno dice media, la gente piensa que es un promedio. En realidad, la presión arterial media tiene que ver con una relación incluso que tiene que ver con la presión de pulso. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 1/3 de la presión de pulso y a eso yo le sumo la presión arterial diastólica. Con eso obtengo la presión arterial media. Y la presión arterial media, que debe ser sobre 65 milímetros de mercurio, depende mucho más de la presión arterial diastólica como fórmula. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la presión arterial diastólica está acá, y la presión arterial diastólica está acá. Entonces, la presión arterial diastólica es más determinante en la subida o la bajada de la presión arterial media. ¿Ya? Esto lo vamos rápido. Entonces, el lactato es un marcador de hipoperfusión, por eso también lo pongo dentro de lo que es
criterios de perfusión clínica. ¿Por qué? La gente me va a decir si la célula está sufriendo o no. Básicamente, de lo que me va a hablar es de una relación que hay entre el consumo y el aporte de oxígeno. Y esto es la forma más fácil muchas veces de ver. Es como tener un sueldo y tener gastos mensuales. ¿Sí? Si mi sueldo me da para poder suplir mis gastos mensuales y además ahorrar, yo me encuentro en un estado de homeostasis. Porque eso es lo que hace el cuerpo. El cuerpo ocupa, ¿cierto?, oxígeno, guarda un poco de oxígeno y consume el oxígeno que ocupó, que entregó. Entonces, yo le entrego cierto oxígeno al paciente. El paciente consume un cierto porcentaje y se guarda para generar extracción para cuando se vengan los tiempos difíciles. Entonces, en ese momento, si mi entrega de oxígeno empieza a bajar, yo empiezo a entregar menos oxígeno, o la relación entre el consumo y la entrega varía, porque el consumo aumentó, por ejemplo, porque la entrega bajó, yo tengo que empezar a echar mano a la cuenta de ahorro. Esto es como empezar a tener más gastos con el mismo sueldo. Entonces tengo que empezar a ocupar mis ahorros para poder ir tapando hoyos, ¿verdad? Y poder seguir viviendo como estaba viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa cuenta de ahorro en algún momento se termina. Y mis gastos, digámoslo así, terminan siendo más grandes que mi sueldo. Y en ese minuto, yo me veo con un déficit y lo que tengo que hacer es pedir un crédito, ¿verdad? Y ese crédito prácticamente es al metabolismo anaerobio. El banco en ese caso sería el metabolismo anaerobio. Y el metabolismo anaerobio que me dice, ok, yo te presto lo que tú necesitas para vivir, probablemente no es mal, pero vas a vivir. Pero mis intereses van a hacer que aumente el lactato. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que si aumenta el lactato, bajo condiciones que no sean bajo ejercicio u otras condiciones que también las vamos a ver ahí. Si aumenta el lactato, lo que nosotros estamos pensando es que hay un desbalance entre cuánto fue mi sueldo y cuánto fueron mis gastos mensuales. Pensémoslo de esa manera. Cuánto es lo que yo estoy entregando de oxígeno y cuánto es lo que estoy consumiendo de oxígeno. Y esto puede variar porque puedo entregar poco y consumir mucho. Puedo entregar normal y consumir mucho. Puedo entregar poco y estar consumiendo lo mismo. Pero es una variación, hay un desbalance. Termino en números rojos. Y por eso tengo que pedir este crédito, donde me dicen, perfecto, yo te entrego los 2 ATP que tú necesitas para que viva tu célula funcionando únicamente con la bomba sólido potasio TPasa, porque con eso va a vivir, pero yo voy a generar lactato. Uno dice, bueno, ok, porque uno necesita, en ese sentido, el crédito y seguir viviendo, aunque sea mal, pero seguir viviendo. Me dice, perfecto, y el lactato empieza a aumentar. Normalmente la hiperlactodemia se conoce sobre 2, pero uno pudiese, dentro del estricto sería 2, uno pudiese pensar en sobre 2.5, pensar que un paciente vive lactodemia. ¿Ya? Y uno puede decir, el paciente es porque tiene una baja o un desbalance en el consumo y en el aporte de oxígeno, o porque el paciente de repente con un shock circulatorio tiene oxígeno suficiente pero no es capaz de llevarlo a la célula, por ejemplo porque se le cayó el gasto cardíaco. Se le cae el gasto cardíaco y el volumen no es capaz de llevar la sangre oxigenada hacia la célula, entonces a lo mejor perfunde esta, pero no perfunde la que está ahí al fondo. Y la de allá es la que empieza a sufrir. Y si empieza a generarse eso, aumenta el metabolismo y empiezan a sufrir todos. Entonces lo importante es la interpretación. ¿Por qué? Porque hay ciertas producciones también regionales. El pulmón y el corazón. El corazón genera lactato de manera propia, inteligentemente, para ocuparlo como algo que se llama fuelle metabólico. ¿Ya? Genera lactato, lo agarran las enzimas, se lo llevan al hígado, en el hígado hace ciclo de Cori, y se obtiene glucosa, y así el corazón tiene glucosa para poder tener después energía. Entonces el corazón libera lactato como fuelle metabólico para autosatisfacerse después. Y dentro del clearance, el valor pronóstico en realidad es la reducción en 24 horas, pero uno pudiese pensar
en que ya en general se tiene un buen clearance pensando en 10% en 6 horas, con lo que yo partí. Y hay otros estudios que hablan del 30% de un clearance, de una eliminación, de una baja en el lactato, de un 30% en 2 horas. Lógicamente, si en 2 horas baja un 30%, vamos súper bien. Normalmente cuando los pacientes llegan por hiperlactatémicos por hipovolemia principalmente, cuando la causa es prácticamente por hipovolemia, normalmente los pacientes se pegan una bajada bastante más importante. Simplemente con la reanimación con fluido. Mejoran bastante y se bajan más del 30%. Algunos bajan el 50%, incluso se acercan a valores normales. Y uno dice, ah, perfecto, sí. Ok, entonces era todo súper precarga dependiente. Hay un concepto del paciente que se llama hiperlactatémico persistente. Por ejemplo, ese paciente que yo le hice reanimación, el paciente no le bajó el lactato. O le empezó a bajar, pero después se quedó estancado. Y eso se puede dar principalmente por 3 cosas. Uno es porque la liberación adrenérgica, la secreción de epinefrina, aparte de liberar o generar más secreción de glucosa, lo que hace también es aumentar la secreción de lactato. Entonces un paciente con un proceso hiperadrenérgico y se empieza a llenar, obviamente se va a la zona porque no se puede hacer la eliminación de esta, y las células sufren, las que no pueden ser, ¿no es cierto?, perfundidas, y empiezan a liberar lactato, que es lo que yo le había dicho. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hace uno? Con el fluido uno vuelve a abrir esos vasos sanguíneos, los abre de nuevo, pero hay algunos vasos sanguíneos que son un poco más tosudos y todavía se quedan así, ¿no es cierto?, apretaditos, y hay zonas que todavía quedan sin perfusión. Entonces en esas zonas se libera el lactato, y ese lactato obviamente puede generar que el paciente siga estando hiperlactatémico. Y sobre todo, si es que yo le tomo de manera, por ejemplo, periférica, lactato al paciente. Yo pudiese tener un lactato más bajo acá y un lactato más alto acá. Perfectamente. Si tengo zonas vasocontrarias, por ejemplo, hipoperfundidas localizadas, y esto va a ser prácticamente un promedio de todo lo que yo tenga en el cuerpo, muy probablemente esta zona pueda estar más marcada que acá. ¿Ya? Esto es un poquito de lo que yo les hablaba. Y los fluidos de polinización. ¿Para qué el aporte de fluido? Para mejorar el gasto cardíaco, nuevamente. ¿Por qué? Porque el aporte, el transporte de oxígeno, la entrega de oxígeno, tiene como uno de los determinantes el gasto cardíaco. El flujo que va a llevar. Cuando no ocurre eso, cuando está el desbalance, el paciente entra en hipoperfusión. Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar yo? Yo me planteo y veo si es que realmente necesita el paciente fluido o no. Pero si necesita fluido, si se ve beneficiado con fluido, no si es que responde. Normalmente siempre cuando uno le habla de monitoreo hemodinámico, por ejemplo, el paciente va a ser respondedor al fluido. Sí, puede ser respondedor al fluido, pero lo importante es que lo necesite. Entonces lo que yo tengo que ir viendo es si es que voy a tener y voy a pagar, o sea, primero si es que existe dependencia, ¿no es cierto?, a mejorarle la precarga. Y lo segundo es que yo digo, perfecto, a lo mejor si existe cierta dependencia, ¿me va a ir bien haciéndolo? Sí, perfectamente me va a ir bien. Ok, entonces yo pruebo. Lo que yo puedo hacer es cargar de 10 a 30 ml por kilo, por 5 o 10 minutos, hasta 15, 10 personas. A veces que nos pasa incluso más rápido. Cristaloides de manera inicial, muchas veces a uno siempre le recomienda abrir el lactato, tampoco hemos pecado, desde mi punto de vista, de ocupar el cloruro salino, ¿no es cierto?, de manera inicial. Después uno podría hacer el cambio, obviamente porque no todos los pacientes tienen la misma patología. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque uno siempre le plantea el tema del edema pulmonar por la sobrecarga fluido. En realidad el edema pulmonar no es tan común. Probablemente ese paciente, por una sobrecarga fluido, por un paciente que recibe, por ejemplo, no sé, más de 90 ml kg si es perro, más de 60 ml kg si es gato, y genera sobrecarga de fluido, por ejemplo, que es como el rango máximo para estarle mandando fluido a un paciente, normalmente lo primero que va a hacer es edematizar la asa intestinal. Y después, probablemente caiga esto. ¿Por qué? Porque el capilar pulmonar tiene ciertos niveles, cierta compensación,
siempre, el capilar pulmonar siempre se está mojando, pero tiene mecanismos de compensación, drenaje linfático, ¿no es cierto? Y la pelea que hay entre presiones hidrostáticas, tisulares y vasculares, y las osmóticas tisulares y vasculares. Y si nosotros pensamos, el fluido siempre va a llegar a la aurícula derecha, lo que va a congestionar es la vena cava. Normalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente esa congestión hematice primero más el hígado, órganos que no tienen tanto mecanismo de compensación. Normalmente las heces intestinales se hematizan más. Y los pacientes generan hipertensión abdominal, están hinchados, cosas así. En general, o sea, esto puede ocurrir, pero normalmente en otros tipos de órganos es más común. Nosotros podemos elegir, dependiendo de lo que uno quiera, coloide y cristaloide. Aquí está la típica pelea, el paciente herido, ¿no es cierto? Normalmente cristaloide es lo que más se recomienda. Aquí los fluidos coloides son recomendados en los casos de shock hipotensivo, en casos de severa hipotensión, sí, o hipoproteinemia. Pero decir shock hipotensivo puede ser shock distributivo. Y shock distributivo puede ser shock séptico. Que lo hemos indicado en la gran mayoría de los casos. Reacción anafiláctica, hay un montón de cosas. El coloide fue creado porque te dicen el cristaloide de las 2 horas se fue del vascular. Sí, perfecto. El cristaloide de las 2 horas se fue del vascular. Entonces vamos a crear una molécula que sea más pesada y que mantenga más tiempo dentro del vascular el líquido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que acá hicieron un estudio, bueno, sangre, coloide, cristaloide. Estudio de medicina humana, estudio mamografía. ¿Y qué es lo que hicieron? Es ver, dentro de los tiempos de hospitalización, la cantidad de coloides y cristaloides que se tuvieron que ocupar con los pacientes, con distintos pacientes. Y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en Gran Bretaña, miren la cantidad de cristaloides que se ocupó versus la cantidad de coloides que se tenían que ocupar con los pacientes dentro de la hospitalización. Es decir, tampoco están cumpliendo, por ejemplo aquí en Chile, tampoco se está cumpliendo el objetivo principal que tenemos, que era ocupar menos de estas cosas para mantener más volumen dentro del vascular. Y a eso súmanle las reacciones más adversas. Yo no estoy diciendo que los cristaloides son espectaculares, porque obviamente a uno le dicen que son fluidos isotónicos, en realidad no son isotónicos. En Chile, por ejemplo, 154 miligramos de sodio. Es decir, un paciente sí puede llegar a tener, en un salino, un paciente sí puede llegar a tener desequilibrio electrolítico, hipernatremia, hiperclorimia. Entonces, también hay que ser, idealmente tendría que ser un salino, un glucosalino isotónico, sería como ideal. Pero por eso también se recomienda más el lactato. La hiperlactatemia por lactato no es. Y la hipercalemia por lactato también es muy transitoria, no afecta de manera determinante en sí un desequilibrio, ni nada por el estilo. Primero que todo, para pasar las libretas y los lapiceros. Segundo que se lograron. Bueno, aprovechando pues que ya estamos todos aquí reunidos, agradecerles pues por la asistencia. Yo sé que no ha sido fácil, apenas estamos en construcción de las instalaciones, entonces se ha sentido fuerte el verano, pero estamos haciendo pues todo para hacerlo sentir bien. Los baños, les recuerdo, son aquí a mano izquierda. Hay agüita también en botellita para que los que quieran vayan tomando. Y ahorita más o menos 10 y cuarto tenemos el primer break. ¿Sí? Terminando esto entonces. Listo, perfecto. Las preguntas que tengan, por favor, las van anotando y se las van diciendo al doctor. ¿Sí? Si algo no entienden, de pronto algún término, porque ustedes saben que siempre hay modismos chilenos que uno de pronto no los entiende, entonces por favor. Hablando lo más neutral posible. Aunque él ya es casi colombiano, pero bueno. Agradecerle a Medicina Veterinaria Práctica por estar transmitiendo la charla. Ya tenemos casi como 11.000 vistas.
Agradecerle también a John por prestarnos las instalaciones. La idea de CB ante todo es empezar a educarnos a nosotros como médicos veterinarios en este tipo de temas tan básicos, porque todos debemos saber reanimación, ¿sí? Desde la universidad nos tienen que empezar a enseñar esta parte básica. Lo que mantenemos replicando el doctor Javier y yo, que las urgencias no se atienden por una sola persona, sino que es un equipo entrenado en la parte de urgencias y de reanimación. Todos los días vamos a tener casos de estos. Esto es lo básico que en la universidad nos debieron haber enseñado y no nos lo enseñaron, ¿sí? Entonces, aprovechar este espacio, darle las gracias, pedirles disculpas por todos estos inconvenientes que suelen pasar. Y bueno, no le quito más tiempo al doctor. Que tenemos el break. Por ejemplo, estudia, ¿no es cierto?, en sepsis severa, paciente con GES y paciente con riñón lactato. Estudia renal aguda prácticamente para, no es el doble, pero igual es considerablemente más. Necesidad de terapia de reemplazo renal, ahí sí prácticamente casi el doble, entre coloide y cristaloide. Otro tipo, mortalidad. Si nosotros pensamos mortalidad a 30 días, en general no. Pero después de los 30 días, nosotros tenemos cristaloides acá, coloides acá, empiezan a separarse las curvas de mortalidad, empiezan a verse que los pacientes se mueren más, sobre todo a los 90 días, es cuando ya se ven totalmente separados, los pacientes que recibieron coloides, por todas estas otras cosas que estábamos hablando un poco. Y el tema de los fluidos. Normalmente nosotros podemos llegar a generar, por ejemplo, nosotros el que tenemos es este. Yo no sé cuántos milivalentes serán acá, yo creo que puede ser lo mismo. Pero en general nosotros podemos llegar a producir hipernatremia, por ejemplo. ¿No es cierto? Cambios hipermolares, producto de la voluminización. En general, lo más recomendable debería ser riñón lactato. Acá nosotros tenemos esto, los milivalentes por perro y por gato, nosotros lo pensamos. El perro es el que se puede llegar a ver más afectado, sobre todo si el paciente es cardiópata. La cateterización, hay ciertas recomendaciones. Sinceramente yo no tengo mucha experiencia en las vías intraóseas, lo hemos ocupado 2 veces. En general, al parecer, por lo que se recomienda, son relativamente buenas. A mí me gusta mucho más el hecho de encontrar una vía venosa como la yugular, siempre se puede debilidad, se puede buscar. Y hay distintas recomendaciones mediante el tamaño del catéter. Dependiendo del peso, normalmente uno lo recomienda en cierto tamaño de catéter, ¿no es cierto? Y los 21, bueno, no sé los colores acá, pero de los 22, los 24, los 20, los 18, y en general te dicen que ocupes dependiendo cada peso. Nosotros en general los gatos allá se lamunan casi todos con 20. Yo siempre nos recomiendan los 24. ¿Pero por qué? Por esto mismo. Piensen que esto es una gránula, va a ser de hacer un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? La cantidad de flujo que yo puedo pasar es mucho mayor mediante un radio, ¿no es cierto?, más grande de la circunferencia. Entonces, si yo tengo una gránula más grande, mi voluminización va a ser más efectiva. Normalmente las gránulas más chicas incluso generan más fluiditis, las vías venosas se aprietan, la vena, ¿no es cierto?, se aprieta, trata de seguir el mismo volumen que lleva la bránula, el teflón de la bránula. Entonces la vía venosa se aprieta, al paciente le duele un poco más, le duran menos, se acodan más fácil. Desde mi punto de vista y mi recomendación es la vía más grande que le lleva. Nosotros hemos puesto, en yugular hemos puesto 14, en pacientes que no son mayores de 10 kilos, pero y que si son pequeños son largos, o sea, y esas bránulas son largas, prácticamente quedan casi como catéteres venosos centrales. Entonces, en sí, la cantidad o la calidad de la reanimación con fluidos que yo puedo hacer es mucho mejor. A mí me ha tocado ver pacientes de 40 kilos con bránulas de 24. Y eso a mí me parece terrible. Entonces nosotros podemos jugar, por ejemplo, también este tipo de catéter venoso central,
Lo vamos a ver después, si algo. Y en tema de la droga de reanimación, vamos a ver el uso de vasopresor y todo eso, ¿ya? Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando elijo la droga, cuando ya pienso que la recuperación de los criterios que tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que yo me voy a guiar por la presión arterial, por ejemplo, a pesar de que nosotros sabemos que tenemos que preocuparnos de cosas que son un poquito más micro, porque la célula es la que sufre, pero lo que pasa es que en veterinaria todavía no tenemos un buen concepto de cómo manejar la presión arterial. En medicina humana están hablando de las células, en medicina veterinaria también, pero no hemos pagado el piso todavía de lo macrohemodinámico. No hemos pagado el piso todavía de la resucitación con fluido. Nosotros todavía, normalmente, y lo hablo en Latinoamérica, probablemente incluso pasa en otros países también, quizás pasa en Europa, quizás pasa en Estados Unidos, pero los pacientes en Latinoamérica se mueren secos. Y no solamente hablo acá, sino que hablo también en Chile, hablo en Ecuador, son realidades que me han tocado ver. Los pacientes se mueren secos, se mueren hiperlactatémicos, se mueren oligúricos, se mueren, bueno, al principio hipertensos y después hipotensos cuando ya se le depletan los mecanismos de compensación, con los ojos hundidos, con los tiempos de línea capilar en 5. Los pacientes se mueren secos, porque a nosotros siempre nos han criado con que la sobrecarga de volumen es mala. La sobrecarga de volumen no es mala, o sea, la sobrecarga de volumen sí es mala, el balance positivo sí es malo. Pero nosotros normalmente estamos teniendo a los pacientes en balance negativo, y eso tampoco puede ser. Entonces hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer. Ni siquiera estoy hablando, en este minuto ni siquiera he hablado, por ejemplo, de ecografía para evaluar el estado volémico de un paciente. Simplemente viendo un tiempo de lleno capilar y pensando que si el paciente tiene un antecedente vómito y diarrea y tiene un tiempo de lleno capilar en 4, una mucosa pálida, ¿no es cierto? Está frío, está orinando poco, está de conciencia alterado, y a eso si quiero le sumo un pinchazo y le saco un lactato, y el paciente tiene el lactato alto, lo que me está rogando ese paciente es fluido, me está pidiendo líquido. ¿Y qué hago yo? Normalmente 40, 60 ml kilo día. Con eso no mojo a nadie, con eso no pago ninguna deuda. Entonces el manejo volémico igual tiene que ser mejor. En medicina humana se habla de parar, ¿no es cierto?, el tema de la sobrecarga del fluido y los vasopresores más temprano, a pesar de que la deuda volémica no haya sido pagada absolutamente y todo eso, por el hecho de que ellos ya pasaron hace casi 20 años por Rivers, que es el puntapié inicial sobre la polinización y sobre la reanimación con fluido, para mejorar la presión arterial y todo eso. Ellos ya pasaron por el tema de la terapia con fluido agresiva y se dieron cuenta de que una terapia demasiado agresiva también, ¿no es cierto?, es deleteria. Pero nosotros todavía no hemos pasado absolutamente por eso. Entonces cuando muchas veces nosotros vemos que los pacientes están, como yo les digo, con el ojo hundido, no están orinando, los pacientes se ven secos, muchas veces la terapia de mantención no va a ser suficiente. Yo tengo que hacer una terapia agresiva inicialmente, pero agresiva concientizada. Y por eso son todas estas cosas que nosotros conversamos. Y por eso yo me puedo ir fijando. Y yo podría guiarme en reanimación en distintas cosas. En que lo mejor es la temperatura, no sé, en que lo mejor el tiempo llene capilar, si lo hablamos, o un marcador de perfusión bastante temprano. En que lo mejor es el estado de conciencia. Muchas veces pasa y los perros vienen y llegan como, no sé, como chopajos, caen y uno les coloca una vía venosa, empieza a pasar el fluido y el paciente se levanta. Y despierta, empieza a mirar, y el que era simpático empieza a morder, y el que no ladraba empieza a ladrar, o empiezan a romper. Y uno dice, oye, pero este no era el perro. Claro que no era el perro. El paciente ahora tiene un estado de conciencia mucho mejor, el paciente se siente mejor. Muchas veces uno dice, uy, el paciente viene taquicárdico, ¿no es cierto? Y muchas veces uno da una carga de fluido y la frecuencia cardíaca le baja y uno se asusta. Pero que la taquicardia baje significa que el fluido ayudó a que el paciente no tuviera esta estimulación, ¿no es cierto? Y no estuviera tratando de generar un salvataje de la situación, manteniéndose con una frecuencia, no sé, de 180. Entonces la frecuencia, normalmente uno ve, los pacientes llegan así, llegan taquicárdicos, muchas veces a veces llegan hipertensos, tiempos de lleno capilar aumentado, paso contraído, ¿no es cierto? Llegan con el estado de conciencia alterado.
Y de repente uno manda una carga de fluido y el paciente empieza a despertar, empieza a orinar, uno le mira la vejiga, empieza a tener orina en la vejiga, el paciente se empieza a sentir mejor, está más calentito, la taquicardia le baja, la presión arterial le baja, pero se le mantiene mejor. Y uno dice, el paciente va mejor. Entonces, nosotros en veterinaria todavía muchas veces no hemos pagado eso. Hay muchos pacientes que todavía siguen pidiendo fluido. Yo insisto, no estoy queriendo decir que a los pacientes que a un gato de 500 gramos que haya que meterle 500 ml de suero. Lo que yo estoy tratando de decir es que de la manera más responsable posible tenemos que tener un buen manejo volémico. Eso es lo que estoy tratando. Una pregunta, doctor. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la continuidad de la hidratación? Porque también tenemos una escuela en Latinoamérica en donde los pacientes se hidratan de día, se les coloca el tapón y se mandan a dormir a la casa sin hidratación. De noche. Se dejan toda la noche sin hidratación. Pero un paciente que tiene una pérdida sensible. Sí, puede ser uno de esos. Desde mi punto de vista, ese paciente no se tiene que ir para la casa. Exacto. Desde el inicio. Lo segundo es que uno puede ir, dependiendo de lo que quiera guiar, uno puede, porque a uno siempre le dice 40 a 60 ml kilo día. Y con eso uno saca el goteo, o si tiene bomba de infusión, coloca la bomba de infusión. Pero muchas veces esos 40 a 60, y si es que tiene vómitos, sube el 80 de estos, y si es que no los tiene, si es que el paciente tuvo una diarrea, entonces la situación. Pero hoy en día, uno puede ir guiándolo por otras cosas. Por los mismos criterios de perfusión clínica, uno podría ir guiando su reanimación. Desde lo que puede ser incluso una densidad urinaria, un gasto urinario, ¿no es cierto?, hasta una medición de índice de, si uno llega a tener un eco, índice de colapsabilidad de vena cava caudal, y evaluar, ¿no es cierto?, cuál es la situación volémica de ese paciente y si es que realmente lo va a necesitar o no. Hay veces que los pacientes pueden llegar a tener, por ejemplo, si es que uno le hace una eco y uno ve que la vena cava colapsa más del 50% y uno dice perfecto, entonces este paciente a lo mejor va a necesitar fluido, o en realidad va a ser respondedor, le cabe fluido. Pero el paciente está calentito, es lo que yo decía antes, el paciente está calentito, el estado de conciencia está bien, el paciente está orinando, el paciente tiene un tiempo de capilar normal. Realmente va a ser tan necesario, probablemente más de algunos está deshidratado, pero no por eso le vamos a meter un suero. Pero en sí, cualquier paciente que tenga pérdidas sensibles debería seguir su tratamiento. Hay otro fenómeno que sucede también en Latinoamérica, es que se intervienen pacientes sin siquiera estar canalizados. ¿Sí? Nosotros consideramos que esos pacientes van a una insuficiencia renal aguda que puede pasar subclínica, pero que al final se convierte en una insuficiencia renal crónica que le quita el 25, el 30% de la vida al paciente. Ese paciente ya queda con cierta predisposición. Exacto. Sí, obvio, sí. Entonces, eso es lo que tratamos de mejorar. Y esto es lo que yo le hablaba antes. El paciente tiene un estado normal, y este paciente, por ejemplo, tiene un estado volémico que no es lo suficientemente idóneo, digamos, para la situación metabólica que tiene. El paciente perdió mucho líquido, no sé, vómitos, diarrea, típico. Y el vaso sanguíneo que estaba acá ya no existe. Entonces, este vaso sanguíneo lo que hace es depurar y nutrir esta zona. Pero me queda toda esta zona y toda esta zona que mis otros vasos sanguíneos no pueden abarcar. Y en eso es lo que ocurre y se empieza a acumular el CO2, empieza a aumentar el lactato. No se puede hacer, ¿no es cierto?, nutrición, digamos, no se pueden sacar del trigo, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Entonces, con la carga de fluido, ¿qué es lo que trato de hacer yo? Trato de abrir esto para poder mejorar la situación general. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces algunos de estos vasos sanguíneos, que es lo que yo les decía, no pueden abrirse, no se abren absolutamente, y hay que ocupar, por ejemplo, hipnodilatadores para poder abrirlo un poquito más, lo vamos a hablar. Y los pacientes, a pesar de eso, igual, al tener los vasos sanguíneos cerrados aquí, ¿no es cierto?, generan este efecto, a pesar de la carga de fluido, esos pacientes se mantienen hiperlactatémicos persistentes, que es lo que comentábamos. La prueba de reanimación la vamos a conversar, y esto se les puedo pasar, un poquito los efectos de cada uno. Más pruebas de reanimación, y eso. ¿Vamos al break ahora? ¿Me parece? Sí, vamos. Sí, amigos pendientes, regresamos en unos minutos.